El último café caliente de este día, ya de puente, un puente que se inicia precisamente hoy y nos lleva hasta el próximo lunes. Y este café caliente tiene que ver con el tema de la política fiscal, la política económica del recientemente posesionado Iván Duque como presidente de la República. Y sobre ese tema, Johnny Cardona, que es doctor en economía, profesor universitario, ha hecho un análisis muy interesante, y muy interesante pues de una manera argumentada. Y es interesante en este café caliente pues hablar sobre este tema. Doctor Johnny, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Lionel, y a nuestra amable audiencia. Bueno, y es que usted ha sacado un documento muy interesante donde habla de la inequidad tributaria a la que hace referencia el ministro, el ministro de Hacienda del gobierno Duque. Esa inequidad tributaria, ¿cómo la plantea el doctor Carrasquilla? Bueno, Lionel, a nuestra amable audiencia hay que darle claridad sobre los planteamientos que hace el señor ministro de Hacienda. Él señala que en estos momentos las empresas pagan más impuestos que las personas y que eso conlleva que exista una inequidad tributaria. Es decir, dando un ejemplo, las empresas pagan 20 pesos de impuestos, mientras que las personas pagan 10 pesos de impuestos. Ese análisis que hace él es un análisis equivocado porque en tributación no se mira el monto, sino el grado de afectación que tiene el impuesto sobre los ingresos. Ejemplo, si esas empresas pagan 20 pesos de impuestos, pero tienen unos ingresos de 100, lo que está diciendo es que está comprometiendo el 20% de sus ingresos. Si esas personas devengan 40 pesos, todos los remunerados del país, todos los asalariados, reciben 40 pesos y pagan 10 pesos de impuestos, ahí está comprometiéndose el 25% de sus ingresos. En últimas, no es el monto, mire que por monto está pagando más la empresa, pero por afectación, por sacrificio del ingreso lo están haciendo las personas. Entonces, ese concepto de mirar inequidad a través de montos y no a través de valores relativos de afectaciones es un análisis totalmente equivocado que no está mirando claramente la tributación a quién afecta más y a quién afecta menos. Si a eso le sumamos, Lionel, lo siguiente, de que él plantea que también hay que rebajarle los impuestos a las empresas, pues le está negando como la historia, y la historia cuando se niega tiende a repetirse. Desde el año 2000 hasta el 2017, el Estado colombiano le ha generado a las empresas más de 250 exoneraciones tributarias, que en su debido momento eran de corte coyuntural, era para solucionar problemas momentáneos, y se volvieron perpetuas, es decir, nunca las llegaron a desmontar. Ese tipo de análisis lo que nos está diciendo era que con el objetivo de esas exenciones era aumentar el empleo, pero lo que ha pasado en el país es que no es el empleo el que ha aumentado, sino la ocupación. Hoy el 60% de la población en nuestro país es informal, no es empleada, por lo tanto ella tiene unas remuneraciones muy bajas, y lo que ha contribuido la baja de impuestos no es a generar empleo, sino a ocupaciones. Ese es otro error que tiene el señor ministro, que no ha mirado la historia. Pero si a eso le sumamos, Lionel, lo siguiente: si el 60% de la población no recibe sueldos, sino remuneraciones porque trabaja de manera informal, ese discurso de él de que en el país el salario mínimo es relativamente alto, es un discurso que no está o no obedece a la realidad. En el país el 60% de los colombianos no recibe salario, recibe remuneraciones por ocuparse. Por lo tanto, ese discurso está echado a recoger. Ahí con ese incremento del IVA y con poner a tributar más gente después de los 2 salarios mínimos, lo único que va a hacer es afectar el ingreso disponible de la población que devenga más de 2 salarios mínimos y el poder adquisitivo de las personas que de pronto reciben remuneraciones, impulsándolos a 2 cosas, Lionel: a esa gente que devenga más de 2 salarios mínimos, que va a ver lesionado su ingreso disponible, a que recurra al sector financiero para que le preste.
Doctor Jonier, escúcheme. Por último y lo más breve posible, doctor Jonier, y entendemos que el tema es bastante complejo porque estamos hablando de economía, pero eso era algo que se veía venir porque los grupos económicos precisamente apoyaron al nuevo presidente Iván Duque y respaldan lo que viene haciendo el ministro de Hacienda porque precisamente es defender los intereses de los grandes capitales del país. Claro, Lionel, y como bajando las tasas de interés no les ha dado resultados para motivar el crédito, porque la gente no quiere endeudarse, los va a obligar ahora a través de lesionar sus ingresos con impuestos, para que recurran al crédito y aumenten las ganancias del sector financiero. ¿Cómo no? Ahí está una radiografía de lo que es la reforma tributaria que precisamente, pues ya, la va a aplicar este gobierno. Bueno, ¿y qué esperaban? ¿Algo distinto? Hasta aquí este sorbo de café caliente.